Quiero hablarles esta mañana brevemente sobre el tema del corazón de Dios para los pobres. Si tienen sus Biblias, por favor vayan a Salmo 42, versículo 1. Este es el versículo que cuando volví de Filipinas, mi primer viaje, muchos años atrás, yo vivía cerca de la iglesia y cuando volví comencé a leer esto y el Señor personalmente puso esto en mi corazón. Diría que esto es un versículo al que voy siempre que alguien está en contra mío personalmente online. Esta es la promesa que yo recibí porque yo creo que esto aplica a todos nosotros. Este no es mi versículo, este es tuyo también. El versículo 2 dice, el Señor lo cuidará y le dará vida, lo hará feliz en la tierra y no lo dejará caer en manos de sus enemigos. Y yo sentí una palabra personal de Dios para mí y lo estoy compartiendo con ustedes porque esto aplicará a muchos de nosotros, de que Dios nos mantendrá vivos, de que Dios bendecirá nuestras vidas para tocar el mundo, no solo Tri-Cities. Yo sentí esto de este versículo hace muchos años, antes de cualquier libro, de cualquier canal de YouTube. Y luego hubo una promesa, mis enemigos no iban a tener la última palabra. Dios me va a preservar y proteger de la voluntad de los enemigos, que podrán hacer planes y complotar, pero no tendrán éxito. Dios me protegerá de la voluntad de los enemigos. Se harán videos, la gente dirá cosas, habrá chimento y todo, pero Dios me protegerá de la voluntad de mis enemigos. Y fíjense, no les estoy hablando de mi revelación, sino que les estoy hablando de aquello de lo que Dios también quiere protegerlos a ustedes. Hay enemigos que han sido enviados hacia ustedes y Dios quiere preservarlos y protegerlos para que no comiencen su vida cristiana y después se pierdan, sino que caminen y estén en fuego para Dios cada año más. Dios quiere bendecirte no solo en Tri-Cities, pero quiere bendecirte en la tierra, de que cualquier lugar al que vayas seas una bendición para otra gente. Pero quiero que notes en el versículo 1, que es la condición para la promesa del versículo 1. Y el versículo 1 dice esto, dichoso es aquel que piensa en los pobres. Ahora, en el contexto, quiero que leas el versículo 2. El Señor lo cuidará y le dará vida. En el versículo 1, en los días malos, el Señor lo ayudará. Y en el versículo 2, el Señor lo cuidará y le dará vida, lo hará feliz en la tierra y no lo dejará caer en las manos de sus enemigos. Y el versículo 3, cuando esté enfermo, el Señor lo sustentará, suavizará sus males mientras recobra la salud. Voy a darte brevemente 7 promesas que Dios nos da en las Escrituras para aquellos que consideran a los pobres. La primera es que habrá liberación en tiempos difíciles. Cuando te importan los pobres, no quiere decir que no tendrás problemas, pero Dios promete liberarte. La segunda es que Dios promete preservarte. La tercera, Dios promete volverte a la vida. La número 4, Dios promete bendecirte en la tierra. La número 5, Dios promete liberarte de tus enemigos. Número 6, Dios promete darte fuerza. Y número 7, Él promete recuperarte en tu debilidad. Todo el mundo quiere el cumplimiento de estas promesas. ¿Cuántos querrían esto? Pero hay una condición. En 20 años predicando, incluso como adolescente, nunca prediqué este mensaje que estoy dándoles hoy. Y esto es, preocúpate por los pobres. Este mensaje puede que no nos ayude para nuestra construcción del nuevo edificio, porque debería estar predicando sobre ayudar a pedir más dinero para la construcción de este edificio, pero yo creo que ese edificio en Kenwick es un problema de Dios. No es algo de lo que yo me tengo que preguntar y pasar noches sin dormir. Pero la instrucción clara de Dios en las Escrituras es para ti y para yo como cristiano a cuidar de los pobres. Es uno de los mandatos de la Biblia, cuidar por los pobres. No voy a mentirte, yo tuve casi cucarachas en la cabeza con respecto a los pobres, porque yo siempre sentía que era el pobre que todos deberían ayudar, que yo era el inmigrante, el refugiado en Estados Unidos, ayúdenme a mí. Y luego la otra parte es, bueno, la gente pobre probablemente son adictos o son vagos o eso. Tenía mis propias objeciones por las cuales no quería ayudar a los pobres. Y también hay gente rica, ellos deberían ser los que vendan sus casas y ayudar a los pobres.
Yo aquí estoy manejando un Toyota Corolla, no tengo mucho para ayudar a los pobres, pero quiero encarar esto en un momento, pero déjame dar la base de esta doctrina. Dios se identifica con los pobres. Cómo los tratamos a ellos es como lo tratamos a Él. Esa persona que está ahí, junto al camino, dices, sé en qué gastarán el dinero. No saltes a conclusiones. Esa persona que está luchando, sabes que no puede pagar sus cuentas. Como tú lo trates, es como tú tratas a Dios. Tu vida devocional, tu vida de oración, tu ayuno es muy importante, pero la actitud hacia los pobres realmente expone tu actitud hacia Dios. Mira, Proverbios 14:31 dice, oprimir al pobre es afrentar al Creador. Tener misericordia del pobre honra a Dios. Si tienes misericordia en los pobres, honras a Dios. Proverbios 19:17 dice, dar algo al pobre es dárselo al Señor. El Señor sabe pagar el bien que se hace. Cuando tú das a los pobres, de hecho, le das un préstamo a Dios y Dios nunca estará en deuda con nadie. Y Dios no solo paga de vuelta, sino que paga con interés. Así que para quien quiera pedirle un préstamo a Dios, encuentren a una persona pobre y bendíganla. Porque cuando bendices a una persona pobre, no pueden pagarte de vuelta. No pueden pagarte de vuelta, pero lo que pasa cuando ayudas a la persona pobre con algo de sus compras, con algo de su renta, quizás comprando algún regalo para sus hijos porque sabes que no pueden comprarlo. De hecho, estás prestándole dinero en ese momento a Dios. Dios es un contador. Él contará todo, contará cada cosa. Él sabe exactamente lo que te costó y te pagará de vuelta. Él lo dice en su palabra. No lo estamos haciendo para poder recibir de vuelta el dinero, sino que Dios dice, te pagaré de vuelta. Si le prestas a los pobres, le prestas a Dios. Si pisoteas a los pobres, insultas a Dios. Número 2, Jesús se identifica con los pobres. Cómo los tratamos determinará si seremos aceptados o condenados. Y no estoy hablando de la salvación ahora, pero me refiero a nuestra recompensa. Mateo 25, versículos 34 a 36. Y entonces el rey dirá a los de su derecha, vengan, benditos de mi Padre, y hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me recibieron, estuve desnudo y me cubrieron, estuve enfermo y me visitaron, estuve en la cárcel y vinieron a visitarme. Y cuando continúes leyendo, verás que la gente justa le dice a Jesús, no recordamos que hayas estado enfermo, que hayas estado desnudo, que hayas estado hambriento. Y Jesús dice, lo que hicieron por los que menos tienen, lo han hecho por mí. Jesús se hizo pobre para que nosotros podamos mostrar nuestra gracia, para que nosotros podamos ayudar a bendecir a los pobres. Él predicó el evangelio a los pobres. Él nació en un establo. Jesús pidió prestado un burro, pidió prestado un vientre, pidió prestado una tumba, pidió muchas cosas prestadas. Y él dijo que él conocía la pobreza. Y no lo hacía porque él fuera vago, no lo hacía porque había un mal clima. Él eligió ese estilo de vida y siempre ayudó a los pobres. Y Él nos dijo a nosotros que el modo en el que los tratamos es el modo en que lo tratamos a Él. Así que durante esta temporada de fiestas, quieres honrar a Jesús, puedes encontrarlo en la gente pobre. Número 3. Aquellos que han abierto sus ojos a Dios, pero cierran sus corazones a los pobres, son mentirosos. De hecho, cuando habla del ayuno en Isaías 58, que es el capítulo principal de ayuno en la Biblia, la mitad del capítulo, Dios está reprendiendo gente que ayuna, pero no alimenta a los pobres. Déjamelo leer para ustedes. Más bien el ayuno que yo quiero. Y pensarás que te dirá que quiere que ores más, que confieses tus pecados, pero Dios va a la raíz del problema y dice, el ayuno que yo quiero es que se desaten las ataduras de la impiedad, que se suelten las cargas de la opresión. Esto no es solamente espiritual, sino que estamos hablando de gente que trabaja para ti, que tú no le pagas un salario. Que se pongan en libertad los oprimidos y que se rompa todo yugo. Ayunar es que compartas tu pan con quien tiene hambre, que recibas en tu casa a los pobres, vagabundos y al que veas desnudo, y que no le des la espalda a tu hermano. Cada gramo de ayuno, si no estás ayudando a otra gente que es pobre, no te solucionará nada. Y acercándonos a esta nueva temporada de ayuno, es importante entender que el ayuno que ignora a los pobres es el ayuno que Dios ignora. El ayuno no es para ahorrar dinero por no comer.
De hecho, Dios quisiera que tomemos el dinero ahorrado por no comer y se lo demos a los pobres, porque ellos siempre vieron la conexión entre cómo ayudo a los hambrientos cuando yo tengo hambre, cuando yo elijo tener hambre, pero hay otra persona que está teniendo hambre porque no puede elegirlo. ¿Cómo Dios verá mi ayuno? Y sabes, cuando vas al Nuevo Testamento se pone más brutal, porque en Santiago, capítulo 2, 14, dice: hermanos míos, ¿de qué sirve decir que se tiene fe si no se tienen obras? ¿Acaso esa fe puede salvar? Y dices, ¿qué obras? ¿Qué obras? ¿Qué obras debería hacer? Es orar, es ir a la iglesia. Todas estas son buenas obras, pero quiero que notas lo que Santiago resalta cuando él dice obras. Y él dice: si un hermano o hermana están desnudos y no tienen el alimento necesario para cada día, y alguno de ustedes les dice, vayan tranquilos, abríguense y coman hasta quedar satisfechos. Es decir, quiero orar por ti. Te mantendré en oración. Pero ellos no necesitan oración, necesitan comida. No necesitan oración, necesitan pagar para la boleta de la electricidad. Y Santiago dice: tú les dices, vayan tranquilos, abríguense y coman, pero no les da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué sirve eso? Lo mismo sucede con la fe. Si no tiene obras, está muerta. Pero alguien podría decir, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. En el contexto, la fe sin obras quiere decir las obras, así como ayudar a los necesitados. No estamos hablando de ayudar a toda persona necesitada. A la persona que tú conoces, de la que tú tienes conciencia. No puedes ayudar a toda persona necesitada, pero si tienes un hermano o hermana y conoces su situación y cierras tu corazón y cierras tu billetera, cierras tu mano, pero tu corazón está abierto a Dios. Santiago básicamente elimina esto y dice, esto no es lo que complace al Señor. En Santiago 1:27 va más allá. Delante de Dios, la religión pura y sin mancha consiste en ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y en mantenerse limpio de la maldad de este mundo. Realmente define la religión y todos decimos, no soy religioso, bueno, debería serlo. De una pura religión. El problema con muchos de nosotros es cuando la religión se pone mal, es porque la religión se pierde estas dos cosas, que les importen los pobres y que no tengan manchas del mundo. Y Santiago dice, la religión pura es cuidar por las viudas y los huérfanos, y la pura religión es no conformarse con el mundo. Número 4, si están tomando notas, escribe esto. La iglesia temprana tenía dos oficios principales. Hoy en las iglesias tenemos un director de la zona de niños, del equipo de alabanza, un pastor asociado. Tenemos posiciones de staff, secretaria, posiciones de staff como recursos humanos, contador, etc. Déjame decirte lo que tenía la iglesia temprana. Episcope y diácono. Episcopo quiere decir alguien que veía la palabra. Un anciano. Y diácono, que es nuestra palabra para el origen diácones, es alguien que veía la caridad. Comienzas en la iglesia y vamos a abrir una nueva iglesia en Spokane y seré honesto, cuando planteamos poner la iglesia, pensamos, ¿quién es el pastor? ¿Quién es el líder de alabanza? ¿Quién es el pastor de los niños? ¿Quién es el pastor de los jóvenes? ¿Quién va a estar en el líder del grupo? ¿Quién va a ser el administrador? Y la iglesia temprana decía así, ¿quién es el anciano? ¿Y quién es el director de caridad? Esto era tan importante. La iglesia temprana envía a Pablo a las misiones. Y yo quiero que notes lo que hicieron que no olvide. Galatenses capítulo 2, versículos 9 y 10. Y como reconocieron la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefás y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que fuéramos nosotros a los no judíos y ellos a los judíos. La iglesia temprana está enviando un misionero y esto es lo que dice. Solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres. ¿En serio? Pensé que los apóstoles eran más espirituales que esto. Yo pensé que le pedirían al apóstol Pablo que recuerde los milagros, que recuerde estudiar la Biblia, que recuerde vivir puro. Yo pensaba que le recordarían a Pablo. Pablo, recuerda, Jesús es el Hijo de Dios. Mira, estas cosas son esenciales, pero saben que una vez
que Pablo va al mundo gentil, él podría ser absorbido por tantas otras cosas. Y ellos querían infusionar esto en él. A donde sea que vaya el cristianismo, debes recordar, somos distintos que la cultura. La cultura corre de los pobres, nosotros corremos hacia ellos. Él dice, no olvides a los pobres. Tendrás reuniones masivas, tendrás milagros, plantarás iglesias, pero no olvides a los pobres. Tendrás revelaciones y visitarás el tercer cielo, cosas que no podrás decirle a nadie, pero no olvides a los pobres. Por favor, no olvides a los pobres. ¿Y sabes qué dice Pablo? Él dice, solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo cual también procuré hacer con diligencia. Esto es lo que el emperador Juliano le escribió al alto sacerdote de Galatea sobre los cristianos. Quiero que veas las palabras. El ateísmo, es decir, la fe cristiana, porque ellos no creían en dioses paganos. Es interesante cómo nos decían paganos. El emperador romano le escribe al alto sacerdote en Galatea y dice, el ateísmo ha sido especialmente promovido a través del servicio amoroso que brindan a los extranjeros y del cuidado que muestran al enterrar a los muertos. Es un escándalo que no haya un solo judío que sea mendigo y que los galileos impíos, o sea, cristianos, no solo se ocupen de los pobres de ellos mismos, sino también de los nuestros, mientras que aquellos que pertenecen a nosotros buscan en vano la ayuda que deberíamos brindarles. Un emperador le escribe a un alto sacerdote de la religión pagana y le dice, estos ateístas, es decir, galileos, se preocupan por el entierro de la gente muerta y por sus pobres y también por nuestros pobres, porque nuestros pobres nos vieron y se dieron cuenta que no íbamos a hacer nada por ellos. Esto es un emperador diciendo esto como un testamento de la fe cristiana. ¿Puede la cultura decir esto sobre nosotros hoy? ¿O dirán algo sobre el volumen de nuestra música, el estilo de nuestra ropa o la belleza de nuestros servicios? Santo Basilio de Cesarea comenzó como el primer hospital alrededor del año 369 después de Cristo. Los hospitales cristianos rápidamente se esparcieron tanto en el este como en el oeste, y por el año 1500 los monasterios benedictinos estaban llevando adelante 37,000 lugares para cuidar por los enfermos. Los hospitales comenzaron en iglesias porque las iglesias se convirtieron en centros de cuidado para los dolidos y los enfermos. Y el modo en el que los hospitales funcionan ahora, ese sistema inclusive, realmente vino de los monasterios. Los cristianos fueron pioneros. Es nuestro ADN, es nuestra sangre. Esta es nuestra cultura como cristianos. Y va hace miles de años atrás. Y nunca deberíamos abandonarla. Número 5. Ayudar a los pobres se llama misericordia y hacer justicia. En Lucas 10:37 se le dice misericordia, pero en Isaías 58, versículos 6 a 10, Levíticos 19:13 y Jeremías 22:13, ayudar a los pobres es llamado justicia. Ahora, ¿por qué es misericordia y justicia? Y me voy a referir a Tim Keller. En su artículo, El Evangelio y los pobres, él resalta que la pobreza está causada por 3 razones. 1. Injusticia y opresión, donde condiciones sociales injustas o tratamiento mantienen a una persona en pobreza. La palabra principal para pobreza en el Antiguo Testamento quiere decir estar incorrectamente oprimido. Los ejemplos de opresión en la Biblia son sistemas sociales puestos en favor de los poderosos, altas tasas de interés y bajos salarios, y si puedo agregar, alto precio del combustible. Opresión e injusticia, cuando tienes un sistema que oprime a los pobres y está diseñado para ayudar a los pobres y poderosos, y la gente es pobre por causa de esto. La segunda causa de pobreza, de acuerdo a Timothy Keller, es la calamidad circunstancial, cualquier desastre natural que traiga a la persona a la pobreza, como una sequía, terremotos, huracanes, y la última, y esta es la más común, puede ser la falla personal. La pobreza puede ser causada por tu propio pecado y fallo, como la inmoralidad y problemas con la disciplina. Ahora, nuevamente, voy a citar a Timothy Keller en 3 cosas que menciona que podemos hacer para ayudar a los pobres. Y quiero que escuches con cuidado, porque no es solo lo obvio que todos pensamos. Lo primero que dice es, podemos dar alivio. Lo que es muy obvio es darle ayuda a sus necesidades físicas, comida, vestuario, pagamos sus cuentas. Y no hay nada malo con eso,
Y de hecho es bíblico y las escrituras nos lo comandan. Lo segundo que podemos hacer para ayudar a los pobres es desarrollo, educación, crear trabajos y entrenamiento. En el Antiguo Testamento, la deuda de los esclavos fue eliminada y Dios dirigió que sus antiguos maestros los liberen con grano, herramientas y recursos para una nueva vida económicamente eficiente. Dios no quiere que ayudemos a los pobres y luego dependan de nosotros, sino que quiere que los empoderamos para hacer su propio camino de vida autosustentable. Esto quiere decir que tu oración no debería ser solamente caridad del resto de tu vida. Tu oración no debería ser vivir de la misericordia de alguien. Y Dios quiere que ayudemos a la gente no solo cubriendo sus cuentas, sino también mejorándolos a ellos y sus vidas. A veces ayudarlos a desarrollarse. Número 3, esto es la reforma. La reforma es cuando tenemos reformas sociales que se mueven más allá del remedio de lo inmediato y buscan cambiar las condiciones sociales que causan la pobreza. Job nos dice que no solo él vistió a los desnudos, sino que también rompió las garras de los impíos que los habían convertido en eso. Los profetas denunciaron los salarios injustos, denunciaron prácticas corruptas y un sistema legal en favor de los ricos e influyentes y un sistema de préstamo de capital que hacía que la persona que no tenga suficiente para pagar se endeude perpetuamente. Daniel le dice a los gobiernos paganos que no tienen misericordia por los pobres. Los cristianos también deberían trabajar para una comunidad en particular para que tengan mejor protección policial, mejores y justas prácticas bancarias, prácticas de zonas de construcción y mejores leyes. Una manera de ayudar a los pobres es con más cristianos yendo a políticas. Denme ese aplauso presbiteriano. Los conservadores dicen que la razón por la cual eres pobre es porque eres vago. Los liberales dicen que la razón que eres pobre es por causa de una injusticia sistémica. Realmente, la razón por la que hay gente pobre es por causa de estas 3 razones. Estamos hablando no de lo espiritual, de lo demoníaco, ni del pecado original de Adán. Estamos hablando de sistemas que están diseñados por gente corrupta que oprimen a los pobres. Hay decisiones de gente que vive en drogas, en alcohol, en inmoralidad, que les trae pobreza. Y también vivimos en un mundo quebrado donde hay huracanes y podés tener una buena vida en un buen país y de repente venga un huracán y todo se borre. Venga un fuego y todo se destruya. ¿Y cómo ayudamos a traer cambio en este mundo? Es trayendo alivio. Nos asociamos con gente y hacemos lo mejor para ayudar a la gente para que sea aliviada de sus cargas financieramente. Segundo, tenemos que empezar a hacer negocios. No hay nada impío sobre eso. Y para la gente que dice, pero eso es algo impío, eso tiene orgullo. ¿En qué sentido? Porque puedes dar trabajos. Las personas de negocios tienen que creer que Dios prosperará tu negocio para que puedas dar trabajos, porque Dios no quiere que solamente les demos a los pobres limosna, sino que les demos oportunidades. Y esas oportunidades se dan si tienes un negocio. Así que tenemos que orar para que hayan negocios y no ver a los negocios como faraones oprimiendo gente porque tienes que ir de 9 a 5. Tienes que crear desarrollo, tienes que educar a la gente, darles clases, pero hay una cosa más. Hay muchos de nosotros en este cuarto que tenemos que involucrarnos en nuestros sistemas escolares, en nuestra ciudad, en planear cosas y las decisiones que se toman en nuestra ciudad y estado. ¿Por qué? Porque las decisiones que ellos toman, directa o indirectamente, nos afectarán a todos. Y no podemos sentarnos y decir, vivimos bajo el régimen opresivo de nuestro gobierno, si todo lo que hacemos es comentar en Instagram, Facebook y solo quejarse de eso. Pero no de hecho empoderamos a nuestros niños a decir, hey, no, tú ve a la universidad para que puedas ser un abogado del Estado, para que puedas ser alcalde, para que puedas tener una silla en la junta de nuestra ciudad, para que podamos tener una representación, para que podamos poner valores de Dios en el sistema de nuestra región. Por eso oramos por los oficiales de policía y oramos por los doctores y oramos por los bomberos. Oramos por los hombres y mujeres de Dios en uniforme. ¿Por qué? Porque ellos son la sal y la luz en esa parte del mundo. Y muchos de nosotros son llamados en esto. Pero has sido parte de una iglesia, quizás donde la gente te quería hacer avergonzar por esto.
Y no, tú quieres ser la sal y la luz en tu ciudad, en tu generación. Y esa es una de las maneras en las que puedes traer cambio y ayudar a aliviar la pobreza. Número 6. Dar a los pobres no solamente es una obligación moral, sino que es una respuesta evangélica. El evangelio que se mueve para ayudar a los pobres. Nuestras donaciones hacia los pobres serán remarcables y sacrificiales. 2 Corintios capítulo 8 versículos 8 y 9, Pablo está hablando de generosidad y ministerio. Y dice, no es que les esté dando órdenes, sino que quiero ponderar la sinceridad del amor de ustedes en comparación con la dedicación de otros. Y quiero que notes que usa como marco o que deja como frase icónica de por qué la gente debe ser generosa. Pues ustedes ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo que, por amor a ustedes, se hizo rico siendo pobre, para que con su pobreza ustedes fueran enriquecidos. Pablo usa la muerte de Jesús en la pobreza como una razón por la cual los cristianos deben ser generosos. Si solo eres generoso porque te sientes mal por no serlo, eso no es una respuesta bíblica. Nosotros perdonamos porque Él nos perdonó. Amamos porque Él nos amó. Nosotros ayudamos a los pobres porque Él se convirtió en pobre para nosotros. El Evangelio es la motivación viviente. Escúchenme claramente, no es cumplir, ni siquiera es compasión. Tu compasión subirá y bajará. A veces esa gente pobre no te agradará y tú pensarás, se merecen lo que tienen. Si no estás motivado por el Evangelio, intentarás hacer lo menos que puedas para no sentirte culpable. Pero si estás motivado por el Evangelio, no tratarás de hacer lo mínimo, sino que pensarás, ¿qué hizo Jesús, mi Salvador? ¿Y qué requiere Él de mí? Aquí hay 10 objeciones. Algunas están prestadas de Timothy Keller y otras de mis propias objeciones personales. Y algunas pensarás, hey, él dijo exactamente mi objeción. 10 objeciones por las cuales la gente no quiere ayudar a los pobres. Y la primera, 1, es su culpa. Si bien hay responsabilidades personales, y esto es importante, la Biblia le dice a los creyentes que tengamos misericordia más allá de las razones por que la vida de alguien esté en dificultades. La compasión es incondicional cuando alguien necesita ayuda. La segunda objeción, no puedo pagar. Ayudar a los pobres no se trata del tamaño de lo que das, sino del corazón detrás de ello. Jesús alabó a la viuda que dio 2 pequeñas monedas porque dio desde su pobreza. La generosidad no es solo para los ricos, es para los creyentes. Número 3. Hechos la utilizarán mal cuando es inteligente dar concienzudamente y tenemos que dar sin juicio en el corazón. La Biblia dice en Lucas capítulo 6, versículo 30, dale a todo el que pida de ti. Únete con organizaciones confiadas, con iglesias, para que nuestra donación se use efectivamente. Y si no estás seguro si la persona a quien le darás, justo ahí donde estás atravesando una autopista, usará el dinero correctamente, bueno, dale una comida, no van a convertir eso en droga. El gobierno debería ocuparse de esto, realmente. La Escritura pone la responsabilidad por ayudar a los pobres y necesitados en los individuos, en la iglesia, no en la institución. Isaías 58:10 desafía a los creyentes a darse para los oprimidos y hambrientos. Para de pedirle al gobierno que haga lo que la Biblia te instruye muy claramente a ti a hacer. Primero que nada, ¿qué dinero piensas que el gobierno está gastando para ayudar a los pobres? Es tu dinero. El gobierno no tiene su propio dinero y el que imprimen solo nos causará a nosotros que nuestro dinero no valga nada. Así que no confíes en el gobierno para hacer tu trabajo. Es nuestra responsabilidad. Somos las manos y pies de Jesús. Bueno, no tengo tiempo. Los hechos de bondad no requieren a veces mucho tiempo. Quizás no puedas hacer un viaje de misión, pero puedes sponsorear a alguien. Jesús modeló la compasión incluso cuando estaba ocupado. Pequeños actos de servicio pueden hacer una gran diferencia. Número 6. Hay demasiada gente que tiene necesidades. No puedo hacer una diferencia. Eso es una excusa favorita de muchos. No puedo ayudar a todos. Bueno, Jesús alimentó a miles con solo algunos pescados, mostrando que Dios puede multiplicar incluso las pequeñas cosas que tienes. Haz por uno lo que quisieras poder hacer por todos. No te escondas detrás de la idea de que todo el mundo necesita ayuda, porque a veces es solo una familia que durante la temporada
de fiestas, tú puedes ayudar. Y tú dices, ¿y si los ayudo a ellos, cómo hago? No, simplemente ayuda a ellos y simplemente ayuda a ellos, a esa persona. Bueno, pero ayudarlos crea dependencia. Lo escuché una vez cuando juntábamos dinero para ayudar a alguien con el auto. Estábamos pidiendo $200 o $300 y todos éramos jóvenes adultos, sin dinero. Esta persona era un hombre de negocios serio y recuerdo, nadie me ayudó a mí cuando yo estaba construyendo mi negocio. Todo el mundo tiene que aprender lecciones valiosas atravesando temporadas difíciles. Soy un hombre que se hizo a sí mismo. Nadie me ayudó a mí y no voy a ayudar a otros porque crea dependencia. Ahora, si no eres cristiano y lo dices, te entiendo, pero si eres cristiano, esto es lo más tonto que jamás he escuchado. Un hombre que se hizo a sí mismo, ¿realmente has pagado la renta con aire? Vamos. La verdadera ayuda empodera más que permite. La Biblia nos enseña a ayudar a la gente a proveerse cuando es posible, pero esto no quiere decir que tengan que negar sus necesidades inmediatas. 8. Los pobres son peligrosos, toman drogas, llevan armas. Jesús consistentemente ministró a los expulsados de la sociedad y nos recuerda de que lo que sea que hagas por los que menos tienen, lo haces por Él. La confianza en Dios es lo que debería mover nuestras acciones. Hay otras prioridades. Sí, cuidar por tu familia es bíblica, pero la parábola del buen samaritano nos dice que amar a tus vecinos a veces dice que tienes que poner las necesidades urgentes de otras personas antes de nuestras propias conveniencias. Y lo último es, no necesitan mi ayuda, alguien más lo hará. La Biblia dice, no retengas el bien de aquellos a quien se les debe, cuando está en tu poder actuar. Somos todos llamados a responder cuando vemos la necesidad. Esto por mí cambió cuando conocí a mi esposa. Yo tenía algunas de estas cucarachas, objeciones que tenía en mi corazón. Y lo que comenzó a pasar es que cuando estaba con mi esposa, cuando íbamos especialmente a Ucrania, ella generalmente tenía dinero en su mano y yo le preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué? Para poder darle a la gente pobre que está en los subterráneos pidiendo dinero, especialmente ancianos. Y yo, por cierto, decía, bueno, probablemente lo usan en drogas. Y aquí hay un pastor diciéndole a mi esposa, y sabes, esa no es mi parte para juzgar, dice ella. Ella dice, si esto hubiera sido mi madre, yo no quisiera decir que está usando drogas. Y eso simplemente abrió mi corazón. Y desde ese momento nos volvimos cada vez más intencionales de hacer esto. La mayoría saben mi historia sobre la generosidad, sobre dar de manera sacrificial. Nuestras historias son similares en este edificio. Este versículo ha sido la base de mi ministerio. Es una de las razones de mi ministerio. Por eso doy mis libros, mis cursos y todo gratis. Este año, cuando estuve con el Señor algunos días, creo que fue en el área de Walla Walla, el Señor trajo este versículo y realmente resaltó, primero, fuertemente y personalmente para mí. Y he estado llevando esto por 6 meses y quiero darlo a la iglesia. Como iglesia, quiero que seamos la iglesia más generosa jamás conocida. Quiero que la nueva gente venga acá y que cuando tienen necesidades, si tú las observas, que no tengas que el Señor envíe un ángel o un profeta de otro país. Cuando tu corazón esté simplemente abierto, tus manos estén abiertas. Y quizás no puedas darle una casa a un auto, pero sí quizás una comida. Invítalos a Día de Acción de Gracias o a Navidad si sabes que no tienen con quién pasarlo. Que como iglesia seamos generosos. Es común para la gente venir y una madre soltera no pueda pagar sus cuentas. Y tú estás guiado por el Señor y vienes y le das algo y encuentras que es exactamente lo que necesitaba para pagar para su boleta de electricidad mañana. Seamos esa iglesia. No se trata solo de construir edificios enormes, liberaciones enormes. Esto también, lo que pasa detrás de escenas, es lo que importa. Donde genuinamente amamos a Dios y mostramos esto al cuidar por los pobres que Él pone en nuestro camino. No puedo ayudar a los pobres en algún lado de Siberia que no conozco, pero si conozco a una persona que está aquí y vienen las noticias a mí, si no puedo ni siquiera ayudar, la Biblia dice, te bendice por considerarlo. Bendito es aquel que considera a los pobres. Piensa en esto, piensa en otros esta temporada. Quizás este no es el mejor mensaje a la luz de lo que tenemos que gastar para nuestro nuevo edificio, pero los que están aquí,
que esto esté en sus corazones. Benditos sean. Es para todos en toda temporada. Pensemos en los pobres. Pensemos en los necesitados. Pidámosle al Señor que nos guíe. Ayude a ese estudiante que no tiene padre o madre y está luchando para poder atravesar su educación. Cuando ves una madre soltera y dices, se lo merece, no debería haber estado durmiendo con cualquiera. Bueno, espero que Dios nunca te juzgue, ni a ti ni a mí, por todo lo que has hecho. Y que tenga misericordia. Demos misericordia a otros. Cuando ves a una viuda que perdió a su marido y está criando al resto de su familia en un solo salario y está trabajando en 2 trabajos, ten compasión durante esta temporada. Ayuda a una viuda. Ayuda a un huérfano. Que tu corazón sea movido. Que no seas uno, pero que pueda ser una bendición a otro. Amén.